¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo bien, viviendo sobre ruedas. Bueno, esto intenta ser llamémosle programa, pero en realidad no quisiera programar demasiado la cosa, ¿no? O sea, diagramarla con tiempo, planificarla. Yo quisiera jugar en este caso algo más libertario, que signifique, digo lo que siento porque lo siento. En general siempre he sido así. Pero no puedo estructurarme si tengo que explicar cómo se vive en una casa rodante. Es muy difícil. Si no se vive, si no se siente esta forma de vida, no se entiende. Y hay cosas que no se van a comprender porque en principio ya el solo hecho de salir de la seguridad, de la comodidad, de la casa, del departamento, las rejas, las alarmas, no sé, la luz, el gas, el agua, todos esos elementos que normalmente hacen que uno entre en lo que se llama el confort. Y mientras esté inmerso en el confort, es muy difícil decir, abandono todo esto y me lanzo a la aventura. Porque en cierta manera es lanzarse a la aventura. Bueno, esto todo es discutible, no es una cuestión tan, digamos, específica y tan rígida, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que vivir de esta manera requiere un esfuerzo de reducción, en principio, por lo que significa el contenido de un vehículo de estas características, y por otro lado, de ampliación de las perspectivas de vida y curiosidad propia, porque estamos como dando un paso hacia la aventura, hacia aquello, llamémosle desconocido. No creo que sea tan desconocido si es que uno mínimamente indica que se mueve de un punto al otro en relación a buscar algo o tener una respuesta en el punto 2, por ejemplo. O sea, que antes de decir me voy a vivir en una casa rodante, para hacerlo más sencillo, ¿no?, uno tiene que mínimamente entender que su vida dentro de lo que va por sedentario ya terminó. O bien porque uno vive alquilando, por ejemplo, y yo alquilé durante muchos años, cuando vivía en familia, y un día se me ocurrió sumar. Y dije, ops, casi estuve a punto de comprar la casa, porque después de X años, y con alquileres todo el tiempo indexados, aumentados, etcétera, etcétera, me encontré que había pagado una cifra. Claro, a medida que uno va peleándola a diario, y más que nada a fin de mes, que es cuando tiene que pagar el mes adelantado, no nos tomamos el trabajo de sumar los recibos. El día que uno plantea la vida desde otro punto de visión, y ahí aparece la enorme novedad de que pagó fortunas y que ay. Si comparamos esa relación de valores, una casa rodante sería muchísimo más económica. Ya veremos en sucesivos videos que existen distintas opciones de adquirir un vehículo rodante de estas características. Puede ir desde un tremendo motorhome, que es la casa con motor incluido, digamos, ¿no?, que uno vive ya dentro de ese concepto, wow, como si fuera prácticamente un chalet, pero con ruedas. Hasta un tráiler, un mini tráiler, como son las mini rodantes que hoy día se imponen dentro del sistema, como una de las opciones más válidas, más económicas, y además porque la puede llevar como track o como vehículo de tiro, un coche de pequeñas dimensiones, con no necesariamente un motor potente, como puede ser el de una camioneta, por ejemplo. Y esas mismas camionetas a su vez pueden llevar un tráiler de doble eje o un tipo semirremolque que se engancha sobre la caja, se coloca el elemento, digamos, de giro del vehículo, de enganche, digamos,
pero que a su vez tiene la posibilidad de pivotar el vehículo y poder doblar, como estos camiones semirremolques que llevan un track y un enorme tráiler atrás sujeto de lo que sería la base donde se encuentran las ruedas traseras o el tren trasero del camión. De hecho, hay casas rodantes tremendas, maravillosas, que están armadas dentro de ese concepto, como si fuera un tráiler de semirremolque. O sea, es un panorama tan amplio. Yo quisiera en esta primera entrega, no sé, no digo crear un índice, pero por lo menos tirar distintas opciones de lo que van a ser próximos videos. Pero tampoco quisiera dejar de lado el tema humano, que ese también hay que considerarlo, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque el espíritu nómade es algo que uno lo tiene que sentir. Es ese que dice, yo quiero viajar, y me gusta viajar, y me calzo la mochila, una bicicleta o lo que sea, pero viajo, aunque sea a cortas distancias. De ahí a vivir en esas condiciones, se abre un enorme paréntesis. No todo el mundo acepta esas condiciones de vida. Y hay un factor, que es el miedo a lo desconocido, el miedo a entrar en la aventura, el miedo a tirarse a la pileta, el miedo de caer del trampolín sin que haya red. ¡Wow! Eso puede ser un limitante importante. Por otro lado, en general hay un concepto de familia que indica que tenemos que vivir en comunidad, una comunidad primaria que es el núcleo de familia, mamá, papá y los chicos y chicas. Y cuando uno se quiere lanzar a esa aventura, resulta que aparece la escuela, aparecen que mamá no se atreve a veces demasiado a jugársela porque prefiere dentro de todo mantener su vecindad, sus capacidades de mantener el hogar con un cierto orden y una cierta virtud de organización que normalmente en una casa rodante requiere algún punto extra. Por ejemplo, no podés dejar las cosas sueltas porque si empezás a mover se te caen en que se te rompen cosas importantes. Las cosas tienen que estar ordenadas. Difícil situación con los chicos, por ejemplo, que te las mantengan en el lugar donde tienen que estar. Pero también hay una realidad, son menos cosas, porque no podés llevar todo. Tenés que limitarte a la cajonería que tenés, al sistema de alacenas, al sistema de placars. No podés tener una enorme bañadera. Hay casas que sí la tienen y a uno se le cae la babita. Pero en general en una que se llamaría normal, y bueno, no podés meter una bañadera, tenés que basarte en la ducha. Pero es tan amplio el panorama que se abre, las capacidades de poder sobrevivir en las situaciones más adversas, ¿no? Hoy se corta la luz, el gas, el agua, hay un problema tremendo. La humanidad entra en crisis. Vos estás en tu casa rodante, podés recargar combustible con bombas manuales, el agua la tomás desde un arroyo a través de un sistema de bombeo y filtro, la luz 220 la tenés a través de un conversor 220, que ya lo vamos a mostrar en una siguiente ocasión, que si conecta los bornes de la batería y te transforma los 12 voltios en 220 voltios. Y ahí conectás desde un celular, una heladera, lo que vos quieras, en forma eléctrica. La heladera incluso, en la mayoría de las casas rodantes, tiene triple opción. 12 voltios, funciona con la batería del vehículo. 220, cuando conectás el sistema de red de la casa rodante. Y gas. Con una garrafa, ¡pim!, se enchufa y el sistema de enfriado funciona precisamente por temperatura, lo que significa que mientras la llamita esté encendido, el gas genera, increíblemente, con calor, genera frío, y esa es una de las cosas que tenemos que entender de los gases nobles. Y ¡wow! Todo el mundo está a oscuras, todo el mundo está diciendo, me quedé sin luz, no tengo ahí. Vos tenés agua, luz, gas, podés cocinar eléctrico, con una cocina eléctrica, o bien podés tener una cocina gas convencional a través de una garrafa. Y siempre tenés la opción de parar en ese lugar maravilloso, con el paisaje maravilloso, con el lago, la montaña, y condiciones de camping eterno. ¿Por qué? Bueno, porque te lo impone la forma de vida, te estás moviendo, no echaste raíces. Y yo digo que cuando el árbol echa raíces no tiene más remedio que quedarse ahí. Yo árboles caminando no he visto, pero no sé si a ellos les gustaría de pronto. Nunca me puse a hablar con un árbol, salvo con el arbolito del trueque que teníamos, que mi amigo Horacio
hablaba con ese ombú y ahí viene el símbolo del arbolito en los créditos del trueque. Algún día contaré esta anécdota, a pesar de que muchas veces le dije a Horacio, lo voy a hacer, y él me decía, no, pará, que van a pensar que estoy loco. Sí, estás loco. Lo que hicimos con el tema del trueque fue una cosa de loco, pero eso es otra cuestión. De hecho, viviendo en casa rodante, te encontrás con que mucha gente te acepta el trueque de, en el caso mío, hacerles un video, grabar un pequeño documental y vivir un tiempo en ese lugar. Es demasiado, no sé, vuelvo a insistir, demasiado amplio tener que hablar de este tema, porque hay demasiadas aristas, demasiados sub-ítems que indican que prácticamente es infinito el aprendizaje y el mecanismo de vida y de expectativa y de maravilla que se abre delante de nuestros ojos. Y wow. Y siempre digo, ¿no? La punta de esa loma es la utopía. O sea, ¿qué hay después? ¿Qué viene después de esa loma? Descubrir, conocer, aprender. Es un vuelo del alma que alimenta el espíritu, y nuestra mente, a medida que va pasando el tiempo, se adapta, y llega un momento, y a mí me ha pasado, entrar en una casa grande, quedarme a dormir una noche y ver la habitación y decir, ay mamita, esto es demasiado para mí. Es algo enorme y no tiene nada que ver. Es enorme, sí, pero yo vengo acostumbrado a dormir en una camita pequeña en mi habitación, que ya se las mostraré más adelante cuando les muestre la casita, la osita, como yo la llamo. Y básicamente todas esas cuestiones se van sumando y armando un paquete de sensaciones que casi diría rozan con una felicidad continua. Porque es muy económico vivir, porque es muy amplio el espectro que se abre, porque uno va al lugar donde es necesario de acuerdo a su oficio, y lo más importante, porque uno conoce seres maravillosos. Porque de 100, 99 son maravillosos, y siempre hay uno que es medio el que te trae problemas. Pero yo me atrevo a hablar de un 99% de positividad viviendo de esta manera. A veces con frío, estoy con el gorrito de lana que me tejió mi hija menor, con el Loden de la Primera Guerra Mundial que me obsequiaron mi amiga Suki. Y de pronto, sí, sufrís algunas cuestiones. Caso frío, a veces calor, porque el aire acondicionado intento no encenderlo, pero cuando esto pega al rayo de sol en verano es un hornito. Pero abriendo ventanillas o con un ventilador solucionamos el problema. No ir más allá del problema buscando lo trágico, sino más bien encontrándole la verdadera solución. ¿Y cuál es, en sumatoria, el producto final? Porque no existe, pero vamos a intentar uno como primera instancia. Libertad. Plena libertad. Avanzás si querés, te quedás si querés. Parás un día y decís, voy a vivir un tiempo en casa, lo haces. Arrancás y te fuiste porque no te gustó la actitud de un vecino o cosa por el estilo, no importa. Daba libertad vivir de esta manera, una libertad tan plena, tan absoluta, que a veces ni nos damos cuenta que somos tan libres. Simplemente vivimos en esa libertad. Y los próximos tiempos seguramente van a traer cuestiones en las que va a haber que mover. Y qué mejor que mover con la casa. Y esas cuestiones no tienen solamente que ver con grandes catástrofes, inundaciones y todo lo demás, que es una de las tantas probabilidades dependiendo de las líneas de tiempo en las que estemos inmersos. Y más que nada la propia. Que es lo que yo creo, es lo que yo creo. O sea, estoy creando el caos si creo en el caos. Ya también esto lo hemos tocado en algunos videos en otras ocasiones y en otras circunstancias temáticas, como son mi programa Reflexiones, por ejemplo. Pero bueno, pero lo importante es que si tenemos que mover, y ya estamos en movimiento, pues nos mantendremos en esas zonas en las que la vida sea un poco más cómoda, un poco más viable, y nos quedaremos a la espera de 2 puntos, qué sé yo.
yo dejo abierto el abanico porque cada uno de los que están viendo en este momento este video, o cada una, tomará sus propias conclusiones. Yo ahora, a partir de esta primera entrega, voy a empezar a desarrollar distintos temas muy puntuales, entre ellos las categorías de vehículos, las formas, etcétera, etcétera. Pero más que nada entrar en la filosofía de esta forma de vida, de este estilo de vida, que incluye minimalismo y movimiento. Y aquel que comprenda que lo que se le está planteando a través de mi palabra o a través de las imágenes que voy a mostrar y de los testimonios de otros tantos amigos y amigas que están en internet, que con los que algunos tengo contacto y que voy a compartir material de ellos también para que ustedes aprendan de su vida y puedan entender también cómo ellos han logrado lo que han logrado. Y sí hay una constante, y esa constante se van a dar cuenta. Yo ahora voy a hacer una digresión al respecto, voy a espolear, como dicen los chicos, un resultado, que no es otro que ver la alegría de esta gente viviendo de esta manera. Y familias, no solamente un solitario o una solitaria, no, familia, con hijos. Y de ahí cada uno tomará su conclusión. Más rápido, tomándose más tiempo, pero yo estoy seguro que algo va a surgir en ustedes que les va a permitir evaluarlo a todo este contexto y tal vez aceptarlo como una probabilidad de vida. Yo espero que sea así. A mí me resulta, y me resultó por años. No quiero decir con esto que le resulte a todos de la misma manera, pero sí entiendo que las perspectivas que se abren a través de este estilo de vida son infinitas. Como infinitos son los abrazos que les envío en esta primera entrega. Y bueno, nos vemos en la próxima, porque acuérdense que la vida va sobre ruedas.